Libro Consejos sobre el régimen alimenticio, capítulo 6, parte 5. La corrupción entre los niños. Vivimos en una era corrupta. Es un tiempo en que Satanás parece tener el control absoluto sobre las mentes que no están completamente consagradas a Dios. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad que descansa sobre los padres y guardianes que tienen niños que criar. Los padres han tomado sobre sí la responsabilidad de traer al mundo estos hijos. Y ahora, ¿en qué consiste su deber? Consiste en dejarlos que se críen como quieren y a su voluntad. Permitidme deciros, una responsabilidad grande descansa sobre estos padres. He dicho que algunos de ustedes son egoístas. No habéis comprendido lo que yo quería decir. Os habéis preocupado por los manjares de mejor sabor. El gusto y el placer han tenido la preferencia en vez de la gloria de Dios y el deseo de progresar en la vida divina y alcanzar la santidad en el temor de Dios. Habéis consultado vuestros propios placeres, vuestro propio apetito, y mientras lo hacíais, Satanás ha ganado terreno con respecto a vosotros y, como sucede generalmente, ha frustrado vuestros esfuerzos cada vez. Algunos de vosotros habéis llevado a vuestros hijos al médico para saber qué les pasaba. Os podría haber dicho en 2 minutos cuál era la dificultad. Vuestros hijos están corrompidos. Satanás ha obtenido el control de ellos. Él se os ha adelantado, mientras que vosotros, que sois como Dios para ellos, para cuidarlos, estabais descuidados, estupefactos y durmiendo. Dios os ha ordenado que los criéis y los enseñéis en el temor del Señor. Pero Satanás ha ganado la delantera y los ha rodeado de ligaduras. Y sin embargo, seguís durmiendo. Que el Señor se compadezca de vosotros y vuestros hijos, porque cada uno de vosotros necesita la compasión de Él. Las cosas podrían haber sido diferentes si os hubieseis puesto de parte de la reforma pro salud, si hubieseis añadido a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento temperancia, las cosas podrían haber sido diferentes. Pero habéis sido parcialmente despertados por la iniquidad y la corrupción que existe en vuestras casas. Debierais estar enseñando a vuestros hijos Debierais estar enseñándoles cómo evitar los vicios y la corrupción de esta época. En lugar de esto, muchos hacen ensayos para descubrir algo bueno para comer. Colocáis sobre vuestras mesas mantequilla, huevos y carne, y vuestros hijos participan de esto. Se los alimenta precisamente con lo que excitará las pasiones animales. Y entonces venís a la reunión y pedís a Dios que bendiga y salve a vuestros hijos. ¿Hasta qué altura llegan vuestras oraciones? Tenéis una obra que hacer primero. Cuando hayáis hecho para vuestros hijos todo lo que el Señor os ha encargado, entonces podéis confiadamente solicitar la ayuda que Dios
ha prometido daros. Debierais estudiar la templanza en todo. Debéis estudiarla con relación a lo que coméis y lo que bebéis. Y sin embargo decís, a nadie le importa lo que como o lo que bebo o lo que sirvo sobre mi mesa. Es algo que importa a alguien, a menos que encerréis a vuestros hijos o vayáis al desierto donde no molestaréis a nadie y donde vuestros niños rebeldes y viciosos no corromperán la sociedad con la cual tratan. Enseñad a los niños cómo hacer frente a la tentación. Vigilad vuestro apetito. Enseñad a vuestros hijos, por el ejemplo y por precepto, a adoptar una alimentación sencilla. Enseñadles a que sean laboriosos, no simplemente atareados, sino ocupados en trabajo útil. Procurad despertar su sensibilidad moral. Enseñadles que Dios tiene ciertos derechos sobre ellos desde los primeros días de su niñez. Decidles que hay corrupciones morales a las cuales hay que hacer frente por todos lados, que necesitan ir a Jesús y entregarse a Él de cuerpo y alma, y que en Él obtendrán fuerza para resistir toda tentación. Hacedles recordar que no fueron creados simplemente para satisfacerse a sí mismos, sino que son los agentes del Señor para propósitos nobles. Enseñadles cuando son tentados en los caminos de la indulgencia egoísta, cuando Satanás procura apartar a Dios de su vida, a que miren a Jesús rogándole, sálvame Señor, para que no sea vencido. Los ángeles se les acercarán en contestación a su oración y los conducirán por caminos seguros. Cristo rogó por sus discípulos, no que fuesen quitados del mundo, sino que fuesen guardados del mal, a fin de que no cayesen en las tentaciones que afrontan por todos lados. Esta es una plegaria que debiera elevar cada padre y cada madre, pero ¿deben rogar a Dios en favor de sus hijos y luego dejarlos que hagan lo que quieran? ¿Deben mimar el apetito hasta que llega a dominarlos y luego pretender dominar a los hijos? No. La temperancia y el dominio propio debieran ser enseñados desde la cuna. Debe descansar sobre la madre mayormente la responsabilidad de esta obra. El vínculo terrenal más tierno es el que existe entre la madre y su hijo. El niño es más fácilmente impresionado por la vida y el ejemplo de la madre que por la del padre, por este vínculo de unión más fuerte y tierno. Sin embargo, la responsabilidad de la madre es pesada y debe recibir la ayuda constante del padre. Os conviene, madres, que empleéis las horas preciosas que Dios os concede en formar el carácter de vuestros hijos, enseñándoles a adherirse
estrictamente a los principios de la temperancia en el comer y el beber. Satanás se da cuenta de que no tiene tanto poder sobre la mente cuando se mantiene el apetito dominado como cuando se lo satisface. Y él está constantemente obrando para impulsar a los hombres al apetito. Bajo la influencia de alimentos malsanos, la conciencia se vuelve insensible. La mente se oscurece y su susceptibilidad a las impresiones se menoscaba. Pero la culpa del transgresor no disminuye porque la conciencia ha sido violada hasta que se ha vuelto insensible. Padres y madres, orad y velad. Guardaos mucho de la intemperancia en cualquiera de sus formas. Enseñad a vuestros hijos los principios de una verdadera reforma pro salud. Enseñadles lo que deben evitar para conservar la salud. La ira de Dios ha comenzado ya a caer sobre los rebeldes. Cuántos crímenes, cuántos pecados y prácticas inicuas se manifiestan por todas partes. Como denominación debemos preservar con cuidado a nuestros hijos de toda compañía depravada. El hogar en el campo y su relación con el régimen y la moral. El cocinar deficiente es un pecado. Es un pecado poner alimento pobremente preparado sobre la mesa porque el comer concierne al bienestar de todo el organismo. El Señor desea que su pueblo aprecie la necesidad de cocinar los alimentos de tal manera que no agrien el estómago y en consecuencia agrien el temperamento. Recordemos que hay religión práctica en un buen pan. El conocimiento del arte de cocinar vale 10 talentos. No se considere la tarea de cocinar como una forma de esclavitud. ¿Qué acontecería con los que habitan en este mundo si todos los que están ocupados en la tarea de cocinar abandonaran su trabajo con la débil excusa de que no es suficientemente digno? El cocinar puede considerarse menos deseable que algunos otros ramos de trabajo, pero en realidad es una ciencia con un valor superior al de todas las otras ciencias. Así considera Dios la preparación de alimentos saludables. Él tiene en alta estima a las personas que realizan un servicio fiel en la preparación de alimentos saludables y ricos al paladar. Quien entienda el arte de la correcta preparación de los alimentos y use este conocimiento es digno de un mayor encomio que los que se ocupan en cualquier otro ramo de trabajo. Debe considerarse que este talento equivale a 10 talentos, porque su debido uso tiene mucho que ver con la salud del organismo humano, debido a que está tan inseparablemente relacionado con la vida
y la salud es el más valioso de todos los dones. El respeto que merece quien cocina. Yo aprecio a mi costurera y a mi copista, pero mi cocinera, que sabe preparar el alimento que sostiene la vida y nutre el cerebro, los huesos y los músculos, ocupa el puesto más importante entre los ayudantes de mi familia. Algunas personas que aprenden a ser costureras, linotipistas, lectoras de pruebas, tenedores de libros o maestros de escuela se consideran demasiado aristocráticas para asociarse con la persona que cocina. Estas ideas han invadido casi todas las clases de la sociedad. Se le hace sentir a la cocinera que su ocupación es tal que la coloca bajo en la escala de la vida social y que no debe esperar asociarse con la familia en términos iguales. ¿Os sorprendéis entonces de que señoritas inteligentes busquen otro empleo? ¿Os maravilláis de que haya tan pocas cocineras educadas? La única maravilla es que, a pesar de esto, haya tantas que quieran someterse a tal tratamiento. La cocinera llena una función importante en los ámbitos de la familia. Es la que prepara los alimentos que han de ir al estómago para formar el cerebro, los huesos y los músculos. La salud de todos los miembros de la familia depende mayormente de su habilidad e inteligencia. Los deberes de la casa nunca recibirán la atención que demandan antes que quienes los realicen con fidelidad reciban el debido respeto. Hay muchísimas señoritas que se han casado y tienen familia, que poseen solo escaso conocimiento práctico de los deberes que corresponden a la esposa y madre. Pueden leer y tocar un instrumento musical, pero no saben cocinar. No pueden hacer buen pan, lo cual es muy esencial para la salud de la familia. El cocinar bien, el presentar alimentos saludables sobre la mesa de una manera atractiva requiere inteligencia y experiencia. Quien prepara los alimentos que han de ser colocados en nuestro estómago para ser convertidos en sangre a fin de nutrir el organismo ocupa un lugar muy importante y una posición muy elevada. El puesto de una dactilógrafa, de una modista o de una profesora de música no puede igualar en importancia al de la cocinera. Es el deber de toda mujer llegar a ser una cocinera capaz. Con frecuencia nuestras hermanas no saben cocinar. A las tales quiero decirles: yo iría a la mejor cocinera que se pudiera hallar en el país y permanecería a su lado si fuese necesario durante semanas hasta llegar a dominar el arte de preparar los alimentos y ser una cocinera inteligente y hábil. Obraría así aunque tuviese 40 años de edad. Es vuestro deber saber cocinar y lo es también el enseñar a vuestras hijas a cocinar.
Cuando les enseñáis el arte culinario, edificáis en derredor de ellas una barrera que las guardará de la insensatez y el vicio que de otra manera podrían tentarlas. Para aprender cómo cocinar, las mujeres deben estudiar y luego traducir pacientemente a la práctica lo que aprenden. Hay personas que sufren porque no se toman el trabajo de hacer esto. Digo a las tales: es tiempo que despertéis vuestras dormidas energías y obtengáis la información necesaria. No penséis que es tiempo perdido el que se dedica a obtener un conocimiento y una experiencia cuidadosos en la preparación de alimentos sanos y sabrosos. No importa cuánta experiencia hayáis tenido en cocinar, si todavía tenéis la responsabilidad de atender la familia, es vuestro deber aprender a cuidar de ella de la debida manera. Aprendan a cocinar los hombres y las mujeres. Muchos que adoptan la reforma pro salud se quejan de que no les conviene. Pero después de sentarme en sus mesas, llego a la conclusión de que la falta no está en la reforma pro salud, sino en los alimentos pobremente preparados. Hago un llamado a los hombres y las mujeres a quienes Dios ha dado inteligencia. Aprended a cocinar. No hago ningún error cuando hablo a los hombres, porque ellos, tanto como las mujeres, necesitan comprender la preparación sencilla y saludable de alimentos. A menudo sus trabajos los obligan a ir a donde no pueden obtener alimentos saludables. Pueden necesitar permanecer días y aún semanas como huéspedes de familias que son completamente ignorantes a este respecto. Entonces, si ellos tienen el conocimiento, pueden usarlo para un buen propósito. Hay que estudiar las revistas de salud. Los que no saben cocinar de acuerdo con los principios de la higiene deben aprender a combinar artículos alimenticios sanos y nutritivos de tal manera que hagan platos apetitosos. Suscríbanse a nuestras revistas de salud los que desean obtener este tipo de conocimiento. Hallarán información adecuada en ellas. Sin ejercer de continuo ingenio, nadie puede destacarse en el arte de cocinar en forma saludable, pero los que tienen el corazón abierto a las impresiones y las sugerencias que proceden del gran maestro aprenderán muchas cosas y podrán también enseñar a los demás, porque él les dará habilidad y entendimiento. Estimúlese el desarrollo del talento individual. El Señor quiere que en todo lugar se estimule a hombres y mujeres a desarrollar sus talentos en la preparación de alimentos sanos
con los productos naturales de su propia región. Si miran a Dios y ejercen su habilidad e ingenio bajo la dirección de su espíritu, aprenderán a transformar los productos naturales en alimentos sanos. Así podrán enseñar a los pobres a proveerse de alimentos que reemplacen la carne. A su vez, los que reciban esta ayuda podrán instruir a otros. Una obra tal se ha de hacer todavía con celo y vigor consagrados. Si se hubiese hecho antes, habría hoy muchas más personas en la verdad y muchos más instructores. Aprendamos cuál es nuestro deber y luego hagámoslo. No debemos ser incapaces ni depender de otros para que hagan la obra que Dios nos ha confiado. Amén.